Buenas tardes amigos, de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y vean mi cara de felicidad porque hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para todos, que es el de estándar de igualdad laboral y no discriminación. Esto al amparo de los convenios de colaboración que tenemos con la entidad mexicana de acreditación y obviamente con la Civil de Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad, Música. Muchas gracias por estar aquí y primero paso a saludar a Beatriz Bautista. Beatriz, gracias por estar aquí con nosotros. Contrario, gracias por invitarme. Que es presidente de la Comisión de Difusión del Estándar de Igualdad Igualdad Laboral y No Discriminación de Música. Gracias. Vamos con Araceli González. Araceli, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y un gusto estar con todos y todas aquí. Perfecto. Tú eres vicepresidente de la Comisión de Difusión del Estándar de Igualdad Laboral y No Discriminación y directora de operaciones de Factual Services. Gracias. Y por el Así otro es, lado, Alejandro. vamos con Karina Pimentel, asociada de música y gerente de capital humano del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Bueno, pues bienvenidas y muchas gracias. Gracias a Maribel López que está haciendo posible esta gran entrevista que seguramente nos dará mucho de qué hablar y de aprender y sobre todo conocer para no caer o no incurrir en actitudes que no corresponden. Vamos primero, por favor díganme, ¿cómo entender la discriminación en materia laboral? ¿Quién dice yo? Bueno, hace, era visto como normal el que nos pidieran talla, estatura, edad, color de piel, para aspirar a un puesto laboral cuando el puesto no lo requería. Es ahí como se empieza a visibilizar la discriminación en el contexto laboral, porque pues nosotras sabíamos, una servidora pesa 100 kilos y mide más de unos 70, y cuando decían talla 7, pues decía, ya, ¿a qué voy, no? Complexión delgada, ¿a qué voy? Entonces, y era algo que habíamos normalizado. Entonces, se hizo necesario en nuestro país, como en muchos países del mundo hace muchos más años, el que se incorporara a nuestro marco jurídico laboral y hasta en la misma Constitución el término no discriminación. En 2013 se crea la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, justo para visibilizar no solo en el contexto laboral, sino en muchos otros contextos la discriminación que vivimos en nuestro país. Wow. Oye, pero espérame, de 2013 para acá se puede decir que son 10 años, pero como sociedad pregunto, ¿hemos aprendido ya algo? Desde el aspecto empresarial, empresarios, desde el aspecto trabajadores, es decir, trabajadores, y desde el aspecto que participamos con ellos, que sería público o sociedad civil. Mira, creo que ya ha habido avances importantes. La ley se dio a conocer en el 2003, no 2013. Estamos hablando de otros 10 años. Entonces, sí ha habido avances significativos. Sin embargo, está tan arraigada y naturalizada la discriminación en nuestro país, en el contexto laboral, que ha costado trabajo y no son, por el momento no son tan visibles estas formas de discriminación, reitero, por el grado de naturalización. Entonces, sí ha habido avances. Hoy podemos hablar de todo un marco jurídico normativo que ya incorpora todo lo que tiene que ver con la no discriminación, desde la misma Constitución, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, entre otros instrumentos que ya existen hoy por hoy en nuestro país. Wow. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, Karina, aprovechando que pasó el día, pues básicamente estamos en el mes que le han llamado muchos de la diversidad. Nos tocó ver en días pasados lo que se conoce como la marcha gay, de la marcha de la diversidad. Uh -huh. ¿Qué tanto como sociedad hemos aprendido a respetar este tipo de manifestaciones? Porque hoy se habla de marcha gay, pero realmente estamos hablando de las minorías. Y como minorías también entran las personas con hándicap, las personas migrantes, las personas, o sea, otro tipo de personas. Incluso para muchos podría ser que una minoría fuerte es el adulto mayor. Pero tal parece que no aprendemos a respetarlos hasta que ellos alzan la voz y nos exigen. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, Alejandro, yo la verdad creo que estamos avanzando, sí, bien lo decía Beatriz, vamos avanzando, pero este es un tema que se tiene que abordar desde distintas esferas. O sea, el gobierno tiene que impulsar esta serie de normas y el cumplimiento de las mismas.
y se tiene que ir permeando en los climas organizacionales para dar cabida precisamente a estas minorías que mencionas, ¿no? Que no sea necesario que ellos tengan que salir a las calles a pedir algo que por derecho les corresponde desde la Carta Magna, ¿no? Pero si te das cuenta, me parece lógico lo que tú estás diciendo, pero también las autoridades podrán considerarla, pero realmente tampoco están educados para realmente respetar eso. Porque hoy por hoy, en todos lados, entidades federativas locales o municipales o estatales, vemos algunas declaraciones demasiado desproporcionadas o realmente irracionales cuando deberíamos de buscar la armonía. Tal parece que nos dan premios por irrumpir lo lógico, la lógica. Mira, considero que en este caso todo el aparato de gobierno tiene que ir permeando adentro de sus instituciones, irlas obligando de alguna manera a que vayan incorporando todo esto. No se puede ser incongruente y estar hablando desde que esto viene desde la Constitución y pasa por normativa y no se implemente adentro del aparato de gobierno. Yo creo que eso es un trabajo que tiene que estar haciendo pues todo el gobierno, ¿no? Ir incorporando y ser congruentes, eso es bien importante. Perfecto. Ahora, otra pregunta que me surge de todo esto. Araceli, cuando elaboran una norma, mi pregunta es, ¿cuál es el mundo ideal de la norma para ustedes? ¿Cómo llegan a converger todos los comentarios para empezar a integrar el contenido de la norma? ¿En qué se basan? ¿A quién piden apoyo? ¿Se van al derecho internacional? ¿Se van a anécdotas, experiencias? ¿O cómo se da esa conglomeración de conocimiento para emitir eventualmente una norma? Mira, Alejandro, yo creo que la norma es el principio de un camino hacia la igualdad, hacia la no discriminación. Por supuesto, la norma se fundamenta con los comentarios, con las aportaciones de expertos, sí, por supuesto, de los diferentes sectores, sí, expertos en materia de equidad, de igualdad, expertos internacionales, pero aquí lo que tratamos de visualizar en la normativa son las diferentes voces de los grupos que debemos visualizar, que debemos hacer de alguna forma partícipes en una organización, en un centro de trabajo. Pero recapitulando un poco lo que tú nos comentas, o la pregunta específica es, ¿cuál es el mundo ideal? Yo los invitaría a todos y todas a que el mundo ideal sería implementando por lo menos esta normativa. Sería un principio. Ese sería nuestro mundo ideal. Hay una brecha muy grande por establecer para el cumplimiento de esta norma, pero creo que sería un buen principio. Más allá de si la norma abarca todos los elementos o no de una igualdad o de una condición igualitaria y no discriminativa en los centros de trabajo. Ahora, te pregunto, en tu humilde apreciación, ¿cuáles son los grupos más vulnerables que deben de ser considerados para no ser discriminados? Y te pregunto porque tal pareciera que hay veces que nos vamos con la gente con diversidad, vamos haciendo grupos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que no los consideran, pero también cómo se discrimina, ¿no? Cómo se les limita y a veces ni siquiera se les considera. Si nos fuéramos a los aspectos más relevantes de la moda, en los primeros 10 lugares ni siquiera figuran los adultos mayores. Nos vamos con los niños, con las mujeres, con los adolescentes, etcétera, pero como adulto mayor tal pareciera que esta sociedad a veces los condena más de lo que los apoya. ¿O cuál es tu opinión? Mira, yo creo que los grupos vulnerables son todos y todas quienes reciben justamente una discriminación. Cierto, las personas adultas mayores, sobre todo hablando en el campo laboral, están siendo hoy por hoy discriminados, pero también hablamos de mujeres, ya lo compartí hace un momento Karina, también hablamos de personas con diferencias, preferencias sexuales, pero yo creo que lo que tendríamos que establecer es visibilizar a cualquier grupo, desde mi muy particular punto de vista, que sea objeto de discriminación, sea por edad, por género, por preferencia sexual, religión, etcétera, etcétera. Cualquier grupo que no sea visible ante la sociedad y en un centro de trabajo. Ahora, Betty, una preguntota. Dentro de todo cuando ustedes se reunieron para preparar esta norma,
¿cuáles fueron los grupos vulnerables que quisieron proteger en principio? Sabemos que hay muchos, pero ¿a cuáles les dieron mayor atención? Esta norma trae varios antecedentes. Un gran antecedente y precesor de esta norma es el modelo de equidad de género, que en primera instancia buscaba visibilizar todos aquellos derechos no respetados de las mujeres. Entonces, uno de estos grandes grupos son las mujeres que vivimos en el contexto laboral una discriminación, ya lo decía hace un rato, muy invisibilizada, muy sutil, ¿no? Entonces, ese fue un primer gran tema sobre la mesa, el visibilizar cómo las mujeres de manera muy sutil han sido discriminadas, hemos sido discriminadas en el contexto laboral. Las mujeres, ¿cuáles? Las mujeres que somos madres, las mujeres que son cabeza de familia, las mujeres indígenas, las mujeres adultas mayores, las mujeres migrantes. Entonces, es un primer gran grupo. Se han ido incorporando otros grupos invisibilizados, como son personas con discapacidad, como son personas de la comunidad LGBT. Entonces, se han ido sumando grandes grupos que pues era impensable que estuvieran en el contexto laboral y que hoy por hoy los vemos cada día de manera más recurrente en los centros de trabajo. Hoy podemos ver personas con discapacidad que antes no podíamos ver. Entonces, insisto, hay grandes antecedentes que han ido conformando esta estructura, este gran andamiaje que hoy estamos empezando a construir, porque finalmente estamos construyendo los cimientos de lo que esperamos ver en no menos de 50 años. Hay que ser muy honestas. En realidad no vamos a ver grandes cambios antes de 50 años, lamentablemente. Bueno, y te voy a decir algo, eso en términos normales, ¿no? Pero si nos vamos a ese cálculo antes de la pandemia, podría ser que después de la pandemia nos vayamos a 60, porque si algo nos ha afectado la pandemia, sobre todo en las escuelas, es que para muchos ya le llaman el lustro perdido o la década perdida, por la gran afectación que se va a tener en el aprendizaje básico, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar. Pero hay algo que también me gustaría, dentro de esto que comentabas, Karina, ¿cómo ser sensible a la discriminación? Porque, te comento, nosotros fuimos educados de otra manera y a veces nuestra educación era tan burda que no nos dábamos cuenta realmente de qué era la discriminación. Sabíamos que se hacía bullying, pero no le llamamos bullying. Era, alguien lo tomó de puerquito, etc. A lo que me refiero es que hay conductas que hemos asumido nosotros, lo asumíamos como normalidad, cuando de repente empiezan a cambiar las cosas y dices, caray, esto es discriminación, esto es bullying. Entonces empiezan a salir, empezamos a encontrar el nombre de las conductas y eso a veces nos espanta, ¿no? Porque de repente decimos, ay, pues ¿dónde estábamos? ¿O qué es lo que pasaba que no nos dábamos cuenta de ello? Justo, pues hay que ir trabajando en esa empatía, ¿no? Y creo que a fechas recientes la Secretaría de Educación Pública ha puesto el dedo muy en este punto, trabajando ya en escuelas primarias con libros ya que hablan de lo que es la equidad de género, de la no discriminación y sembrando en estas nuevas generaciones una mentalidad distinta, una mentalidad más incluyente, en donde habemos una diversidad de personas, de identidades, y que finalmente todos formamos parte de una misma sociedad y vamos a ir evolucionando juntos y todos vamos aprendiendo, De repente, como mencionabas, no te das ni cuenta que estás discriminando, vas cayendo en cuenta. A medida de que entre todos vamos aprendiendo del tema, nos vamos dando cuenta dónde tengo estos sesgos o dónde podemos tener estos sesgos de discriminación. Es que, y bueno, por favor, seamos ahora sí que completamente honestos. Cuando éramos niños, crecimos con otra forma de ver las cosas y hoy nos enteramos que eso es bullying, pero por ejemplo, antes tomábamos a alguien de nuestro puerquito, ¿cierto o falso? No digo que fuera bueno, ¿cierto? O sea, así lo hacíamos. De repente, veíamos a alguien con algún tipo de características distintas y lo empezábamos a señalar y había adjetivos que profesábamos hacia ellos que hoy nos pueden meter hasta la cárcel por decirlos, ¿no? Y más dirigirnos de esa manera. Pero así nos tocó vivir. De repente empezamos una de dos, o como sociedad, empezamos a ser más sensibles
¿O empezamos a encontrar la manera correcta de relacionarnos? ¿Qué piensas de ello, Araceli? Mira, Alejandro, yo creo que algo interesante, coincido contigo, no sabíamos que vulnerábamos, no sabíamos que discriminábamos, no sabíamos que violentábamos cuando le decíamos el cuatro ojos, el gordito, la gordita, estoy de acuerdo contigo totalmente, no lo sabíamos. Yo creo que vamos paso a paso, vamos poco a poco, porque hoy la sensibilización consiste en que por lo menos me doy cuenta que estoy violentando a alguien. Creo que eso es muy importante. Todavía no dejamos de hacerlo, ¿no? Los niños, las niñas, por ejemplo, todavía cometen este tipo de agresión o de violencia, de bullying, como lo manejaste hace un rato, pero yo creo que lo importante es que ya nos dimos cuenta que existe. Vamos a ir trabajando para que esto ya no ocurra, pero yo creo que ese es el principal avance, que no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Y cuando nos tocaba a nosotros o a nosotras que nos lo dijeran, pues ni siquiera sabíamos cómo reportarlo. Entonces yo creo que un gran avance es justamente que lo identifiquemos. Me queda claro. ¿Alguien quiere comentar algo más de esto? Sí, yo creo que Araceli dijo algunos aspectos muy importantes, entre ellos que los centros de trabajo no se han dado cuenta la riqueza que hay al vivir la diversidad, ¿no? Todavía pareciera broma, pero todavía pareciera que importa más tu color de piel, tu estatura, tu talla, tu sexo, tu orientación o preferencia sexual, que las competencias que posees. Entonces, el día que los centros de trabajo tengan bien claro la riqueza que es vivir la diversidad y todas esas aportaciones que dan todos estos grupos históricamente discriminados, todas estas minorías, estos grupos vulnerables, en ese momento van a entender cómo van a estar incorporando estas políticas y prácticas que hoy por hoy además son delito. Hoy por hoy la discriminación es una forma de violencia y la violencia está prohibida en los centros de trabajo y hay sanciones y multas para los centros de trabajo. Entonces, hace 20 años que empezamos a trabajar en nuestro país en estos temas de manera muy, muy puntual, pues estábamos como a ver si querían incorporar una práctica. Hoy por hoy son ley, hoy por hoy son delito, hoy por hoy hay multas. Entonces, por muchos lados creo que hoy los centros de trabajo llegó el momento en que no es opción. Llegó el momento en que es una obligación y creo que eso no se quiso incorporar este tema como de manera obligatoria hace 20 años porque tenían que comprender y justo estamos en los albores en que el centro de trabajo comprenda esa riqueza de vivir la diversidad y que estamos hablando de un tema de derechos, no es un tema de filantropía ni de voluntariado, es un tema de derechos, ¿no? Un derecho humano que tenemos las y los trabajadores a un trabajo digno y decente, libre de toda forma de violencia, entre ellos la... Bueno, para estos momentos ofrecemos un pequeño disculpa por si falla un poco el internet, pero estamos en la mejor disposición de hacer un excelente programa. Por el otro lado, Karina, fíjate que algo que me pasó y no lo creía. Alguna vez me invitaron a un reclutamiento de una empresa. Estábamos trabajando y todos los que estaban dentro de la empresa, me refiero a que a los contadores, administradores, auxiliares, etcétera, todos no les importaba cómo llegaran, etcétera, siempre y cuando ahí sí tuvieran una competencia. Pero en el caso de las recepcionistas, y ahí sí me refiero, recepcionistas, prácticamente unas Barbies, 90, 60, 90, etcétera, y cuando les preguntabas, no, es que quiero que se lleven una excelente imagen de mi empresa. Y yo les preguntaba, oye, pero espérate, una vez que llegan a la recepción los va a atender un profesional con ciertas capacidades. Entonces, no es incongruente porque por un lado, tú quieres una Barbie para que lo reciba y una persona capacitada bajo ciertas técnicas que ya no te importa cómo sea, ¿no? Basta con que sepa. Entonces, ¿qué piensas de ello? Fíjate que ese ha sido un punto que yo he platicado con varios colegas, hablando de códigos de vestimenta y todas estas cuestiones que luego se ponen en las empresas. A mí me gusta hacerles una referencia creo que es muy clara. Tú vas a un centro de trabajo de acuerdo a la actividad que vas a desarrollar. Por ejemplo, difícilmente irías a un gimnasio en traje, ¿no? Porque no es la vestimenta que te va a ayudar a hacer tu trabajo de la mejor forma, ¿no? Entonces, yo creo que este tema del juzgar o de poner códigos de vestimenta estrictos y decir,
yo quiero una persona que vaya con medias o zapatillas, justamente estamos cayendo en lo que podría llamarse una discriminación, porque no sabemos si esa persona tiene los recursos para comprarse medias, a lo mejor uniformes o trajes sastres, que es como yo quisiera que se presentara, ¿no? Entonces, lo dejamos, a mí me gusta verlo de esta forma, en algo que sea simplemente presentable para el lugar a donde vas a estar, no más allá, justo para no caer en un tema que pudiera ser visto como una discriminación desde el punto de vista económico. Esto es enteramente mi opinión. Y fíjate que en ese sentido, cuando yo nuevamente regreso al caso de la recepcionista, cuando yo preguntaba a la mayoría de las personas, porque se hizo una encuesta para ver cuál iba a ser la recepcionista, entonces preguntaron al público, a su público, qué es lo que querían de una recepcionista. Dijeron, a mí no me preocupa que sea hombre o mujer, lo que queremos es que nos reciban con una sonrisa, porque independientemente de cómo estén vestidos y todo, lo que queremos es encontrar un diálogo cordial y que haya empatía. Eso es lo que más nos interesa, independientemente de si es alto, chaparro, mujer o hombre. Lo que queremos es alguien que nos atienda y queremos que ellos nos brinden ahora sí que una esperanza de que nos vamos a ser prioritarios en cuanto a atención para ellos. Eso es lo que me sorprendió muchísimo y me gustó aprender eso. Y claro, porque al final esta figura de la recepción, en la recepción, sea hombre, sea mujer, tenga la identidad de género que tenga, lo que tú estás buscando es que atienda a tus clientes o a tus proveedores que vas a recibir en la organización. Entonces, perfectamente lógico, ¿no?, que haya sido así. Sí, y por otro lado, Araceli, fíjate que ustedes han desarrollado una norma interesante, unas cuantas hojas, etcétera, pero curiosamente estamos hablando del país que menos lee, prácticamente en Latinoamérica, y además les das una norma por escrito. ¿Cuál ha sido realmente la respuesta? Yo no me refiero a los grandes corporativos o los medianos, de las demás empresas, digamos ahora sí las pequeñas y medianas empresas, aprovechando que estamos acabamos de celebrar el Día de las Microempresas, ¿no?, mexicanas. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de estas MIPYMES? Pues mira, Alejandro, aquí el tema es que yo no me atrevería a decir que cuál ha sido la respuesta de MIPYMES, de grandes corporativos. Recapitularía diciéndote que las empresas, somos muy poquitas o son muy pocas las empresas, los centros de trabajo que se suman a esta norma, que se comprometen, más allá de la lectura o no, es de vivir la esencia de esta norma. La norma está fundamentada en prácticas, a diferencia de otras normativas, está fundamentada en prácticas. Y la práctica, pues no es más que eso, practicarla, vivirla en los diferentes centros de trabajo. Yo te diría que las MIPYMES le están sufriendo o le están gozando lo mismo en la implementación de estas prácticas que un gran corporativo. La discriminación se vive en cualquier centro de trabajo, independientemente del número de trabajadores o trabajadoras, de procesos, de sector. Yo creo que ahorita le están tomando este gusto a la norma. No es necesario leerla, es necesario vivirla, implementarla. Y las MIPYMES me parece que es un ejemplo de aquellas que están haciendo un gran esfuerzo, primeramente por identificar cuáles son esas condiciones de discriminación que se están viviendo y bueno, qué podemos hacer para minimizar estas condiciones, eliminarlas o erradicarlas de los centros de trabajo. Oye, y en ese sentido, ¿qué ha sido o sea, cuál ha sido la respuesta, para yo no decir más, cuál ha sido la respuesta del sector público y del sector privado? Pues el sector público me parece que va desarrollándose bien. Me atrevo a decirles que es un mayor número de centros de trabajo certificados o con la implementación de la norma en el sector público. También responde a una inquietud de sexenios anteriores donde la norma se hizo una invitación obligatoria
con el licenciado Felipe Calderón se hizo una invitación obligatoria que se certificaran. También por ello es que hay un mayor número de centros de trabajo con estas prácticas implementadas en el sector público. Pero hoy somos muy pocas o son muy pocas las organizaciones que tienen estas prácticas. La respuesta se inclinaría más hacia el sector público, pero casualmente me atrevo a compartirte algo que dicen las empresas o los centros de trabajo del sector público. Esta es una norma creada para el sector privado. Y las del sector privado nos dicen, esta es una norma creada para el sector público. La realidad es que es una norma universal, aplicable a cualquier centro de trabajo, grande, pequeño, mediano, y para todo tipo de sector, etcétera, etcétera, como ya lo compartía. Y aquí otra de las preguntas, Betty. Sabemos que siempre todos somos complicados, pero ustedes ya tienen 20 años de que empezaron con los trabajos de la norma y 10 de que está vigente. ¿Cómo ha sido la retroalimentación con las experiencias durante estos años? Definitivamente los centros de trabajo que de manera voluntaria se han certificado, sí ven una mejora en sus procesos, en su clima laboral. Lamentablemente, como ya decía Araceli, son muy pocas. Hoy, según el padrón más reciente de mayo, hay un padrón donde están ahí registrados todos los centros de trabajo que se han certificado. Hay 583 centros de trabajo certificados. Entonces, en realidad, esa retroalimentación ha sido pues de muy pocas empresas, aunque repito, sí hay esas buenas prácticas donde el mismo personal ve que quien se beneficia de manera primaria son ellos y ellas. Entonces, en foros, en eventos se han compartido estas buenas prácticas, pero bueno, pues hace falta seguramente mucha difusión. Y un poco adicionando a la pregunta anterior que le hacías a Araceli, con respecto a qué tanto las MIPYMES están optando por esta certificación o por adoptar esta norma. Yo creo que estos centros de trabajo se han dado cuenta cómo es que no poseían o no tenían lo mínimo que la misma ley marcaba. Entonces, esto está abonando a que estos centros de trabajo pues también vayan cumpliendo con esos aspectos mínimos en materia de prestaciones y de beneficios para las y los trabajadores. Oye, y por otro, aprovechando esto, te pregunto, nosotros, medios de comunicación, ¿qué podemos hacer para apoyar no solo a la aplicación de la norma, sino para apoyarlas a ustedes en la difusión de la misma? Sin lugar a dudas serán grandes aliados y aliadas en todo este proceso porque, repito, la norma es muy bondadosa inclusive y nos pide partir de los parámetros mínimos hoy por hoy que ya están consagrados en la misma Ley Federal del Trabajo. Han dado estas prácticas que, repito, hace algunos años eran voluntarias, hoy están consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, los centros de trabajo tienen que saber esto a través de ustedes seguramente, que tienen que, ya no es una opción, sino que tienen que empezar a cumplir con la Ley Federal del Trabajo y a estos aspectos que ya están consagrados y que contempla la misma norma. Entonces, sí, su participación es muy, muy importante y ojalá, la verdad es que para el espectro de empresas en nuestro país, tanto de la iniciativa privada como públicas, pues 583 centros de trabajo certificados, la verdad es que no es nada, lamentablemente, aun cuando esta norma y la adopción de estas prácticas trae tantos beneficios y bondades al sector productivo de nuestro país. Perfecto. No sé, Araceli, ¿quieres comentar algo también de qué podemos hacer nosotros como medios de comunicación para apoyarlos? Sí, por supuesto, Alejandro. Fíjate que importante y no lo habíamos mencionado, esta norma es de carácter de cumplimiento voluntario. Es decir, no están obligadas, no es una norma oficial, no hay un carácter de vigilancia en cuanto al cumplimiento de esta norma. Entonces, yo creo que nos pueden apoyar muchísimo difundiendo la invitación a que se sumen a este cumplimiento de las prácticas o estas buenas prácticas de igualdad laboral y no discriminación, porque hoy las poca menos de 600, 580 y tantas que nos mencionaba Beatriz de centros de trabajo certificados, pues son los menos. Hay un mundo de empresas que pueden sumarse, pero pues bueno, al no ser una norma de carácter obligatorio, pues no estamos de alguna forma con este requerimiento, con esta obligación, con esta inspección o esta vigilancia, y creo que ustedes pueden ser unos grandes aliados para que más empresas, más centros de trabajo conozcan la norma, conozcan los beneficios y las bondades que ha dejado hacia el interior de los que lo han implementado y los que se han certificado.
Y esto puede ser benéfico, pues no solo para el propio centro, sino a nivel país. Es un camino, son los inicios hacia buscar, pues inicialmente la igualdad laboral y no discriminación hacia el interior de los centros de trabajo, hacia o en el campo laboral. Fíjate, Karina, que a propósito te dejé al final en esta pregunta, porque yo tuve el honor de trabajar hace mucho tiempo con una persona a la cual admiro, respeto y aprecio, que es la doctora Mercedes Sirueste. Con ella hicimos una serie de eventos, en ese momento más que normas turísticas. Te estoy hablando hace 20 años, más, yo creo que un poco más. Pero fíjate que al final la vida a veces te premia regresando ahora sí que a las raíces de estos emprendimientos. Y aquí yo te pregunto, ¿qué tan fácil es encontrar la armonía entre la creación de una norma, su difusión y sobre todo su sensibilización en todas las empresas e incluso en universidades? Uy, qué buena pregunta, Alejandro. Bueno, pues considero que es una tarea que se tiene que hacer de poco en poco. Y ir primero conociendo, ya lo decía Araceli, ir compartiendo un poco las bondades que puede traer para una organización la implementación de una norma como la norma de igualdad y no discriminación. Y es un trabajo que se tiene que ir permeando desde la alta dirección, ¿no? Son los primeros. Muchas veces se enfocan en las personas que hacen, por ponerte un punto, el tema del reclutamiento, la selección, ¿no? Pero si la alta dirección no tiene un convencimiento de que aplicar esta norma va a traer un beneficio organizacional, la tarea se vuelve prácticamente imposible para quienes ejecutan el tema en particular, por ejemplo, del reclutamiento. Entonces, es algo que se puede lograr, pero que tiene que ser un tema de voluntades de todos y de querer cumplir, ¿no? Ya lo mencionaba Beatriz, es un tema que está en la Ley Federal del Trabajo y que de repente no queremos voltear a ver, ¿no? Creo que es el momento de que se unan esas voluntades y se haga la tarea como se tiene que hacer, ¿no? Excelente, pues vean este medio Wow TV como un aliado de ustedes para difundir este tipo de situaciones, que créanme que como sociedad merecemos conocerlas, pero más aún merecemos que se apliquen en beneficio de todos. Aquí hay una pregunta y aprovechando a la gente de producción me dicen, oye, se oye muy bonito, pero en mi fábrica no tengo forma de evitar que los compañeros usen adjetivos en su trato. Realmente yo me dedico a producir, a fabricar, etcétera, pero hay veces que la manera como se llevan es de un taller mecánico de tercera. Entonces, por más que tratamos o hemos implementado políticas para una cordialidad y evitar en lo posible ciertos adjetivos que descalifiquen a los compañeros, no podemos. Está muy arraigado en su forma de ser, en sus costumbres y desafortunadamente en su educación. En ese sentido, ¿cómo hacemos para cambiarles la mentalidad y que cumplan la norma? Porque no se trata de sancionarlos constantemente por decirle a un compañero X cosa, sino se trata de que ellos entiendan el por qué es bueno no señalarlos de alguna manera. ¿Quién me responde? Definitivamente no va a ser nada sencillo, te los digo con media vida dedicada a esto, no va a ser nada sencillo, es un proceso laborioso, hablaba yo en un inicio de la naturalización de todas estas prácticas. Las herramientas, ¿cuáles son? Capacitación, sensibilización, códigos de ética, códigos de conducta y con sanciones, porque es algo que no se ha sancionado. En el momento que se empieza a sancionar, tendrá que haber un cambio voluntariamente a fuerzas. Hoy por hoy todos los centros de trabajo deben de tener un protocolo o mecanismo para prevenir y atender la violencia laboral, la discriminación, el hostigamiento, el acoso sexual, que son formas de violencia también. Entonces, es un trabajo muy arduo, pero definitivamente trabajándolo mediante capacitaciones de manera muy porcionada. Tenemos que aprender qué es discriminación, vamos y lo vivimos y lo entendemos y regresamos al aula. Empiezo a cambiar mis conductas, comprendo otros conceptos y regreso al aula. Esa tiene que ser la ruta crítica, Seiji. Excelente. ¿Alguien quiere adicionar algo?
Sí, gracias Alejandro. Yo coincido con lo que dice Beatriz, por supuesto, la capacitación, pero mucho también la sensibilización. Ya lo platicábamos al inicio de esta charla, no sabíamos, o muchos y muchas de nosotros no sabemos en qué momento discriminamos, en qué momento violentamos, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy importante, sensibilizar hacia el interior del centro de trabajo, sí los códigos de conducta, pero identificar claramente qué es y qué no es violencia. Y te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo, a veces la entonación da un significado totalmente diferente. No es lo mismo preguntarte, ¿cómo amaneciste, Alejandro? A decirte, ¿cómo, Alejandro? ¿Amaneciste? ¿No? Efectivamente. Entonces, creo que ahí está lo interesante de esto, mucha sensibilización para que también todos y todas identifiquemos cuando violentamos a alguien y la verdad es que muchas de las veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy importante. Perfecto. Fíjense que aquí me dicen, mira, yo tengo mi fábrica y mi termómetro para ver que las personas se están ajustando a unos modelos de sociabilización adecuada son los baños, las paredes de los baños. Porque si están limpios, es precioso. Pero cuando ahí vienen adjetivos o pintan o pintarrajeados en contra de un compañero, me doy cuenta que hay un gran problema. ¿Cómo ven esta situación? Pues la verdad es que yo considero, Alejandro, que es algo que pasa mucho en algunas organizaciones, porque finalmente es un reflejo del clima que vive la organización, ¿no? Si estás inmerso en un clima donde se violenta y se normaliza este tipo de actitudes, esto es lo que vas a ver. Y efectivamente, cuando el clima es algo favorable, dejan de ocurrir estos eventos, ¿no? De rayar baños, de bajarle un poco al nivel de las bromas, que también es importante, ¿no? Pues sí, y además eso, bajarle al nivel de las bromas, porque desafortunadamente si hay un parámetro para que se puede romper en cualquier momento, es a través de las bromas. Lo que a veces es algo simpático para los dos, resulta que regresamos al caso de cómo amaneciste. Resulta que para mí no es simpático y para ti sí, y eso llega a descontrolizar todo y lo peor, a que haya diferencias que a veces son desafortunadamente insostenibles. ¿No creen? Completamente de acuerdo. Por otro lado, también me hacen la pregunta, ustedes como institución, como asociación civil, dan cursos de capacitación y por favor si pueden dar sus redes sociales para el público que nos está viendo. ¿Quién dice yo? Perdón, no sé si me adelanto. Sí damos cursos de capacitación, incluso por parte de música. Estamos abiertas a visitar a los centros de trabajo, a las organizaciones, a estar con ustedes dando una charla pues, mucho más específica, mucho más extensa de lo que es la norma de buenas prácticas, de algunos ejemplos, de algunas recomendaciones. Estamos abiertos, por supuesto, cada una de nosotras a través de los organismos o los centros de trabajo que representamos, pero yo creo que la invitación está para que música, por favor, nos inviten, estamos de alguna forma expectantes de que nos inviten a sus centros de trabajo a reproducir esta y otras charlas en relación a la implementación de la norma. Perdón por adelantarme, Karina, Beatriz, pero creo que es lo más importante, que dónde nos dicen, en qué momento, y estamos más que anotadas. ¿Y nos das las redes sociales, por favor, de música? ¿Alguien que nos proporcione las redes sociales para que la gente se pueda contactar con ustedes? Yo creo que podrían ponerlos quizás en el chat, nos pueden ayudar. Seguramente nos apoyan aquí las compañeras de música que nos están acompañando ahora. Aquí en el chat seguramente podremos ver las redes sociales de música y complementar un poco lo que ya mencionaba Araceli. A mí me toca elaborar el programa de trabajo de difusión de la norma junto con, y llevarlo a cabo junto con Araceli. Entonces, si nos invitan, como bien decía ya ella, es parte de nuestras actividades el difundir la norma, donde nos inviten, estaríamos ahí, nos organizan algún evento, claro que con gusto estaríamos haciendo esta difusión y empezando esos trabajos de los que ya se hablaban hace un rato, de sensibilización, de entender los beneficios de la incorporación de prácticas que abonen a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a la igualdad laboral y a la no discriminación, así como a la inclusión. Perfecto. Ya vemos por ahí las redes sociales. Si nos haces favor de decirnos, si alguien nos hace favor de decir las redes sociales.
Sí, mujer es mujeres-snic y mujeres-snic. Perfecto. Bueno, entonces ya tienen ahí para que se contacten con las personas de música, o la Asociación Civil Música, que es Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad. Aquí otra de las cosas que me están diciendo las personas que nos están haciendo favor de mandar sus cuestionamientos. ¿Cómo cambiar la mentalidad de que invertir en la calidad es eso, una inversión y no un gasto? A ver, Arceli, ¿qué nos dices de ello? Mira, primeramente tenemos ya un tema, ya lo comentó Beatriz, ya me parece que también Karina comentaba que la igualdad laboral y la no discriminación es un debe. Si bien la norma es de carácter voluntario, el que no la cumplamos, porque además la norma concatena diferentes elementos, me atrevo a decir de una manera mucho más amigable de lo que la ley nos obliga o nos exige para tales cuestiones, y el no implementar el protocolo de violencia, por ejemplo, que también es una obligatoriedad en los centros de trabajo, es un debe, ese sí es de cumplimiento, no solo porque lo marca la ley, lo marca también una norma de carácter obligatorio como la de factores de riesgo psicosocial, la NOM 35, es decir, la norma de igualdad laboral es la parte amigable que concatena todos estos elementos de cumplimiento obligatorio, nos los da como un referente de buenas prácticas, y pues el no cumplirla, el no tenerla, el no hacerla parte de nuestro centro de trabajo nos lleva, decía yo inicialmente, ya lo comentaba Beatriz, a multas, ¿no? Y multas que van desde, no voy a poner aquí el número, pero desde varias sumas, ¿no? Entonces, creo que es importante el que se implemente esta normativa porque nos vamos a evitar muchos incumplimientos que nos van a llevar una multa, y además nos va a evitar en verdad problemas, va a mejorar el clima laboral, que esto nos va a llevar a mayor productividad. La norma no lo tiene como objetivo, pero sí me ha tocado vivirlo, que la implementación en los centros de trabajo sí nos lleva a avanzar o a sumar en los números de productividad por ciertas condiciones como conflictos, como una serie de condiciones que afectan estos elementos. Entonces, yo creo que ahí es donde se va sumando, no la vean como algo que resta, sino que va a ir sumando, y en algún momento esto se va a ir trasladando a un parámetro de productividad y de beneficios, de costos, de no costos dentro del centro de trabajo. Fíjense que aquí nada más dos comentarios que me están haciendo. Primero, dice una persona de un sindicato, a veces a nosotros como sindicalizados nos cuesta mucho crear comisiones. Nos cuesta todavía más estudiar la norma, pero nos cuesta todavía más el triple realmente aplicarlo, porque a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Nos falta también a nosotros mucha preparación, y ese es el problema, que si nosotros no estamos preparados como sindicato, tampoco estamos en posibilidad de exigir a los empresarios. Nada más se los comento. Y el otro comentario que me está diciendo es que yo ya apliqué la norma, no solo esta, otras normas que generan la igualdad, y hemos aprendido a trabajar en equipo. Eso creo que es algo que ustedes deben de sentirse honradas, porque ya están diciendo que esta norma sí produce y produce buenos resultados. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, Karina, Araceli y Betty? Definitivamente sí, insisto que los aportes son muchos, pero me gustaría compartir una breve experiencia. Tuve la oportunidad de participar en un estudio con más de 100 centros de trabajo certificados, donde se analizaron los resultados de la encuesta de clima laboral. Esta norma, la norma NMX 0025 SFI 2015, contempla dentro de nuestros requisitos el aplicar una encuesta de clima laboral. Entonces participé en este estudio de más de 100 centros de trabajo, donde se analizaban los resultados, y los resultados del clima fueron incrementando, aún en pandemia. Este estudio se hizo con centros de trabajo que estábamos en medio de la pandemia, y fue incrementando el resultado, obviamente hacia arriba, no positivo, lo que las personas expresaban con respecto a sus condiciones laborales en materia de igualdad y no discriminación. Entonces, ese es un ejemplo muy claro y tangible a quienes nos gusta medir, y sabemos que la medición es la forma de mejorar. Pudimos identificar esos puntos porcentuales, entre 3 y 5 puntos porcentuales de incremento en estos resultados de clima laboral. Qué interesante, los centros de trabajo que vayan teniendo estos datos van a empezar a medir ese costo-beneficio definitivamente. Baja rotación de personal, y esta percepción positiva de las y los trabajadores con respecto al lugar en donde están trabajando. Qué interesante, ¿no? Sí, fíjate, un comentario del público dice: yo conocí realmente lo que es el fenómeno de la discriminación en la pandemia.
apenas sentíamos que se enfermaba uno y todos nos apartábamos de él y lo veíamos como apestado. Entonces, créanme que ahí sí sentí todos los efectos de esta discriminación. Lógico y humano, pero era discriminación. En fin, muchísimas gracias por esta charla. Creo que hay muchas cosas que debemos de aprender como sociedad y sobre todo como empleadores, como trabajadores y obviamente con las personas de la autoridad, también a sensibilizarse, ¿no? Siempre juzgamos o decimos, estás mal, pero no se dan cuenta de todas las circunstancias que a veces nos rodean, ¿no? Reitero, acaba de pasar el Día Nacional de las MIPYMES y yo creo que en ese sentido y en ese contexto deberíamos de reconocer a cómo se trabaja en equipo a partir de estas normas, a partir de generar la equidad que ustedes están hablando, la igualdad y evitar prácticas que lo único que hacen es lastimarnos como personas y como compañeros de trabajo. Finalmente estamos a punto de irnos. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Alejandro, si me lo permiten, agradecerte, agradecer a tu auditorio, porque créanos que es muy importante que conozcan esta normativa. El desconocimiento no nos exime a la no aplicación, pero aquí hay algo interesante. Esta norma nos va a ir dando visibilidad a muchos grupos, nos va a ir dando visibilidad inicialmente también a cómo es nuestro clima laboral, a muchos factores que parecieran aislados, pero que nos van a llevar a un centro de trabajo sin libre de discriminación, con mayor productividad. Son beneficios importantes los que la norma aporta. La verdad es que la invitación es que, pues bueno, ya nos decías, Alejandro, es muy complicado leerla. Bueno, entonces no la leamos, vivámosla para que podamos dar una mejor sociedad, podamos crear una mejor sociedad, un mejor país y, por supuesto, un centro de trabajo mucho más sano, libre de discriminación y con igualdad de oportunidades. Gracias, Alejandro. A ver, alguien más, Karina, Betty, ¿quieres comentar algo ya para irnos? Sí, Alejandro, pues nada, agradecer igual esta oportunidad que nos dan de compartir todos estos temas que sin lugar a dudas son un gran aporte para la sociedad y para pues el ámbito laboral mexicano. Gracias, Karina, Araceli, por compartir este escenario. Y bueno, pues nada más reiterar una forma de seguir difundiendo esta norma es dando a conocer que en esta norma vamos aprendiendo, las y los trabajadores conocemos de nuestros derechos y obligaciones, las y los empleadores conocen de sus derechos y obligaciones, de una manera como vamos caminando juntas y juntos en este proceso, en este ámbito que nos toca convivir día a día por más de 8 horas o a veces más tiempo en un centro de trabajo. Nuevamente, gracias por esta invitación. Gracias. Finalmente, Karina, ¿qué nos comentas? Pues muchas gracias nuevamente, Alejandro, por la invitación. Y la invitación también sería para quienes nos están escuchando, hacer conscientes estos sesgos inconscientes que a veces tenemos y que nos llevan a discriminar a las personas. Hacer un alto nos va a invitar a conocer más, a investigar y a ser incluyentes. Muchísimas gracias. Gracias a las tres. Betty, gracias. Araceli, gracias. Karina, gracias. Al final hemos escuchado en sus propias palabras lo que nos comentan acerca de la discriminación y cómo evitarla. Y pues de alguna manera el resumen de la norma sería: no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan. Así de fácil. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.